Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la reflexión titulada Complacencia e insensatez en el libro de Jeremías capítulo 7 y capítulo 8. Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Padre, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por la habilidad que nos das, el tiempo que nos permites de poder comenzar nuestro día contigo. Te pedimos, Padre, que nos hables para que así sea de edificación hacia nuestras vidas, Señor, y la vida de los que nos rodean. Úsanos, Señor, como instrumento tuyo para poder compartir tu palabra, para poder aplicarla a nuestras vidas y que podamos ser un reflejo tuyo a todos los que nos ven. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, podemos ver entonces acá que la idolatría y la hipocresía han permeado cada fibra, hermanos, de la vida nacional de Judá. El pueblo, los profetas y sacerdotes practican adoración indigna en arrogante indiferencia. Pero ¿qué pasa? Que mediante Jeremías, Dios envía una vibrante acusación. Su nación, con todo su esplendor externo, será reducida a un montón de ruinas, tristemente, por la arrogancia e idolatría del pueblo. Al pensar en la cirugía divina de Judá, Jeremías, sin avergonzarse, asimismo, hermano, llora por sus endurecidos paisanos, sus compañeros, sus compatriotas, que no están dispuestos a reconocerle a Dios en esos momentos. Entonces, capítulo 7 y 8 podemos ver que el capítulo 7:1 hasta el capítulo 10:25 es una sección que podemos ver donde Dios envía a Jeremías a las puertas del templo para así mismo ir y enfrentar lo que era la falsa creencia de que Dios no permitiría que dañasen el templo y a los que vivieran cerca de él. Jeremías reprende al pueblo por su falsa e inútil religión, su idolatría y la conducta desvergonzada del pueblo y sus líderes. Judá, dice él, está listo para el juicio y el cautiverio, y esto sucedió durante el reinado de Joacim, un títere de Egipto. La nación, conmocionada por la muerte de Josías, atravesaba un trastorno espiritual que dañó mucho del bien que Josías hizo. Entonces el pueblo siguió un ritual de adoración, pero mantuvo un estilo de vida pecaminosa. Así que era una religión sin compromiso personal, era una rutina, ¿verdad? Nosotros como cristianos, hermanos, podemos desarrollar eso también. Podemos ir a la iglesia como una rutina, leer la Biblia como una rutina, hacerlo todo como una rutina, sin verdaderamente profundizar y hacer esa conexión, ¿verdad? Con lo que Dios quiere que hagamos. Es una relación de intimidad así con Él y armonía. Capítulo 7 versículos 9 al 11. Estos son algunos paralelos entre cómo el pueblo de Judá veía su templo y como muchas personas en la actualidad ven sus iglesias. Número uno, no hacían al templo parte de su vida diaria. A veces asistimos a las iglesias hermosas, bien preparadas para la adoración, pero a menudo, hermano, no llevamos la presencia de Dios con nosotros a lo largo de la semana. Somos domingueros, ¿verdad? Decimos a veces en español. La imagen del templo se volvió más importante que la esencia de la fe también. La imagen de asistir a la iglesia y pertenecer a un grupo se puede volver más importante que la esencia en realidad de una vida cambiada, entregada y dedicada directamente a Dios. Y el número tres, el pueblo utilizó el templo como un santuario. Muchos emplean una afiliación religiosa como un escondite, pensando que los protegerá del mal y también de los problemas. Jesús utilizó las palabras del versículo 11 al limpiar el templo en el capítulo 11 de Marcos 17 y en Lucas 19:46. Este pasaje se aplica tanto al que había en el templo en los días de Jesús como en los días de Jeremías, ya que el tabernáculo de Dios, hermanos, permaneció en Silo, pero al parecer se abandonó a Silo. El Salmo 178:60 y Jeremías 26:6 nos da un poquito más de información de esto. Y si Dios no preservó a Silo porque el tabernáculo se encontraba allí, ¿por qué preservaría entonces a Jerusalén con su templo? Buena pregunta. Efraín es otro nombre dado a Israel, el reino del norte que Asiria llevó al cautiverio en el 722 a.C. La reina del cielo era un nombre para Istar, que era la diosa mesopotámica del amor y la fertilidad. Y después de la caída de Jerusalén, los refugiados de Judea huyeron a Egipto, continuaron adorándola. Había un papiro del siglo V antes de Cristo encontrado en Hermápolis,
Egipto, menciona a la reina del cielo entre los dioses honrados por la comunidad judía que vivía entonces en aquellos momentos. Este versículo del capítulo 7, versículo 19, nos responde la pregunta: ¿qué se daña cuando nos apartamos de Dios? ¿Y qué se daña si nos apartamos, cuando nos apartamos de Dios, hermano? Simple. Nosotros nos dañamos. Separarnos de Dios es como apartar una planta verde de la luz, del sol y del agua. Dios es nuestra única fuente de fortaleza espiritual. Y apartarse de la fuente, ¿qué va a causar? Va a causar un impacto en apartarse de la vida misma, de la esencia de la vida. Dios estableció un sistema de sacrificios para alentar al pueblo a que le obedeciera. Demandaba que el pueblo hiciera estos sacrificios, no porque estos por sí mismos le agradaran, sino porque hacían que el pueblo le reconociera sus pecados y que se centrara en su vida para vivir para Dios. Podía ver, podía pasar por un proceso, ¿verdad? Un orden y demostrar su obediencia. Y entre los tiempos de Moisés hasta el final del periodo del Antiguo Testamento, Dios envió muchos profetas a Israel y Judá. Por malas que fueran las circunstancias, Dios siempre tuvo un profeta que habló en contra de sus apáticas actitudes espirituales y los lugares altos, como habíamos hablado, ¿verdad? De Tofet, significa ardiendo o inmundicia. Estaban localizados en el valle del hijo de Hinnom, lugar donde se botaban el escombro y la basura de la ciudad. Entonces, este altar se utilizaba para adorar al dios con D minúscula, Moloch, si se acuerdan que hablamos hace unas semanitas, un dios que demandaba sacrificios de niños, como dice Segunda de Reyes 23:10. Si no conoce, no se acuerda, regrese allá, lea y recuerda, hermanos, una cosa, una práctica extremadamente molestosa y triste. Su valle de sacrificio se transformaría en el valle de matanza a manos de los babilonios, en el mismo lugar en que el pueblo mató a sus hijos en pecaminosa idolatría. Ahora mismo, hermanos, en ese mismo lugar el pueblo iba a ser masacrado. Mire qué cosa. En el capítulo 8 podemos ver la amenaza, ¿verdad?, de que las tumbas del pueblo de Judá se abrirían. Era horrible para un pueblo que honraba en gran manera la muerte y creían en abrir las tumbas. Era como una profanación muy grave. Este sería un sarcástico castigo para los idólatras. Sus cuerpos yacerían bajo el sol, la luna y las estrellas, y los dioses que creían podían ayudarlos. Pues no le pueden ayudar porque en realidad no son nada. Cuando una persona cae o se percata de que va en mal caminada, la única reacción sensata sería levantarse o cambiar de dirección. Pero a medida que Dios observaba a la nación, veía a la gente que vivía una vida de pecado que ella misma eligió. Y lo que hacían era, hermano, que se engañaban y se engañaban y se engañaban y se engañaban y se engañaban tanto que profundizaban en su propia perdición. Dan era de la tribu ubicada más al norte de Israel y Jeremías implora a Dios que salve a sí mismo a su pueblo. Entonces, estas palabras ofrecen una ilustración vívida de la impresión de Jeremías cuando vio a su pueblo rechazar a Dios y respondió con angustia a un mundo que moría a sí mismo en pecado. Podemos ver así también que aún vemos en ese mismo mundo que muere en pecado por rechazar a Dios. Pero ¿qué podemos ver? Que solo cuando tengamos, hermanos, el tipo de interés que tuvo Jeremías, nos sentiremos motivados a ayudar. Tenemos de comenzar a pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos dé ese interés a sí mismo de comenzar a Dios, de que quebrante nuestros corazones por el mundo que Él ama, que podamos amarle también. Y Galaad fue famosa por sus bálsamos curativos, la medicina, ¿verdad? Y esta era una pregunta retórica que se hace en el capítulo 8:22. Y la obvia respuesta es, hermanos, el hecho de que dice, sí, Dios. Eh, el capítulo 8, versículo 22. Y Israel no aplicaba el bálsamo, no obedecía a Dios, a pesar de que la enfermedad espiritual del pueblo seguía siendo muy profunda, podía curarse. Sin embargo, hermanos, el pueblo rechazó a sí mismo la medicina. Dios podía sanar las heridas que se ocasionaron, pero Él no obligaría a nadie, ¿verdad?, a recibir a sí mismo el perdón de sus pecados, sino que tenía que salir de ellos. Eso es algo, hermano, el arrepentirse sale de adentro, ¿verdad? Dios no nos obliga, no nos forza, nadie nos obliga, nos forza, sino que sale de nosotros mismos. Amado Dios, nos presentamos delante de ti en este momento, Señor. Dándote gracias, Padre, por esta oportunidad de reunirnos, estudiar tu palabra, recordar a sí mismo, Señor, tu plan y propósito en nuestras vidas.
Recordar así mismo y poder identificar, Señor, que las situaciones que nos rodean tratan muchas veces de llevarnos y de llamarnos y de atraernos a cosas que van en contra, Señor, de tu plan y tu propósito. Cosas que quieren robarnos el tiempo, que quieren robarnos el enfoque en ti, que quieren alejarnos de ti en vez de acercarnos hacia ti. Ayúdanos, Señor, a siempre mantenernos así mismo en el fundamento que eres tú, la roca, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.